Hola, mi nombre es Tere Ávila. En esta ocasión les voy a hablar de los dispositivos de entrada y salida, que están dentro de los principios en el manejo de entrada y salida y los núcleos kernel. Tipos de dispositivos. Tenemos los dispositivos por bloques, que almacenan información de tamaño fijo, cada uno con su propia dirección. Los tamaños de bloques van de 512 bytes hasta 32.768 bytes. Puede leer o escribir cada bloque con independencia de los demás. Ejemplo, como lo vemos aquí, los discos. Los dispositivos por caracteres suministran o aceptan una corriente de caracteres sin contemplar ninguna estructura de bloques. No es direccionable y no tiene una operación de búsqueda, como por ejemplo las impresoras, las interfaces de red, los ratones para apuntar, etc. Entonces, como vemos aquí, los dispositivos se dividen en estas dos categorías. Ahora vamos a ver los controladores de dispositivos terminales y discos duros. Controlador de dispositivos o adaptadores es un componente electrónico. El modelo de bus es el que usan la mayor parte de las computadoras pequeñas para la comunicación entre el CPU y los controladores. Las microcomputadoras mainframes con frecuencia usan un modelo diferente, con múltiples buses y computadoras de entrada y salida especializadas, llamadas canales de I/O, que asumen parte de la carga de la CPU principal. La función del controlador consiste en convertir un flujo de bytes a un bloque de bytes, así como las acciones de corrección de errores necesarias. Primero se arma el bloque de bytes por bytes en un buffer. Dentro del controlador se calcula la suma de verificación. Una vez cotejada su suma de verificación y que se le declara libre de errores, el bloque puede copiarse en la memoria principal. Una interrupción es un suceso eléctrico. Una línea de petición de interrupción de hardware es una entrada física del chip controlador de interrupciones. El número de entradas es limitado. Las PC de tipo Pentium solo tienen 15 entradas disponibles para dispositivos de entrada y salida. El acceso directo a memoria DMA. El invento del DMA, que es un acceso directo a memoria, es para liberar la CPU de un ciclo programado para leer los bytes del controlador uno por uno y se desperdicia tiempo de CPU. Cuando se usa DMA, la CPU proporciona al controlador dos elementos de información, además de la dirección en disco del bloque, la dirección de memoria donde debe colocarse el bloque y el número de bytes que deben transferirse. Una vez que el controlador ha leído todo el bloque del dispositivo, lo ha colocado en su buffer y ha calculado la suma de verificación, copia el primer byte o palabra en la memoria principal en la dirección especificada por la dirección de memoria. Luego el controlador incrementa la dirección DMA y decrementa la cuenta DMA en el número de bytes que se acaba de transferir. Este proceso se repite hasta que la cuenta DMA es 0. En este momento el controlador causa una interrupción. Cuando el sistema operativo inicia, no tiene que copiar el bloque en la memoria, ya está ahí. El controlador, aquí podemos ver un ejemplo. El controlador solo puede leer bloques de manera intercalada, es decir, uno sí y uno no, de modo que la lectura de toda una pista requiere de dos rotaciones completas, una para los bloques pares y otra para los impares. Si el tiempo que toma transferir un bloque del controlador a la memoria por el bus es más largo que el que toma leer un bloque de disco, puede ser necesario leer un bloque y luego saltarse dos o más bloques. Saltarse bloques para dar al controlador tiempo de transferir los datos a la memoria se denomina intercalación. El objetivo de numerar los bloques de este modo es permitir que el sistema operativo lea bloques numerados consecutivamente y aún así logre la máxima velocidad de que el hardware es capaz.
Principios en el software de entrada y salida, que son los manejadores de interrupciones, manejadores de dispositivos, software independiente del dispositivo, software para usuarios. Aspectos importantes que debemos tomar en cuenta del software de entradas y salidas, así como objetivos. El diseño de software de entradas y salidas se conoce como independencia de dispositivos. Eso significa que debe ser posible escribir programas que puedan tener archivos de un disquete, un disco duro o un CD-ROM, sin modificar los programas para cada tipo de dispositivo distinto. Algo muy relacionado con la independencia del dispositivo es el objetivo de nombres uniformes. El nombre de un archivo o un dispositivo debe de ser simplemente una cadena y un entero, y no depender del dispositivo en forma alguna. El manejo de errores. Los errores deben manejarse tan cerca del hardware como sea posible. Si el controlador descubre un error de lectura, debe tratar de corregirlo él mismo, si puede. Si no puede, el controlador en software debería manejarlo, tal vez tratando de leer el bloque otra vez. Si las transferencias son sincrónicas por bloqueo o asincrónicas, controladas por interrupciones, en general la entrada y salida física es asincrónica. La CPU inicia la transferencia y se dedica a otra cosa hasta que llega la interrupción. Algunos dispositivos de entrada y salida, como los discos, pueden ser utilizados por muchos usuarios al mismo tiempo. No hay problema si varios usuarios tienen archivos abiertos en el mismo disco al mismo tiempo. Bueno, aquí debemos de considerar que para que los objetivos anteriores que mencioné se logren, debemos considerar o dividir el software de entradas y salidas en 4 capas. Y son las siguientes: manejadores de interrupciones, es la capa inferior; controladores de dispositivos en software, software del sistema operativo independiente del software, software de usuario, la capa superior. Vamos a ver uno por uno. Manejadores de interrupciones deben ocultarse en las profundidades del sistema operativo con el fin de reducir las partes del sistema y la forma de ejecutarlas. Es hacer que cada proceso inicie un bloque de operación de entrada y salida hasta que la entrada y salida se haya llevado a cabo y la interrupción ocurra. El proceso puede bloquearse ejecutando un DOM con un semáforo o un while con una variable de condición o un reset con un mensaje, por ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo. Controladores de dispositivos. Todo el código dependiente del dispositivo se coloca en los controladores de dispositivos. Cada controlador maneja un tipo de dispositivo o una clase de dispositivo similar. La tarea de un controlador de dispositivo en software es aceptar peticiones abstractas del software independiente del dispositivo que está arriba de él y ver que las peticiones sean atendidas. Una petición típica sería leer en bloque. Si el controlador está ocioso en el momento en que llega una petición, comenzará a atenderla de inmediato, pero si ya está ocupado con otra petición, colocará la nueva petición en una cola de peticiones pendientes que se atenderán tan pronto como sea posible. El controlador del software debe decidir qué operaciones del controlador son necesarias en el hardware y en qué orden. Una vez que el controlador en software ha decidido qué comandos debe emitir al controlador en hardware, comenzará a emitirlos escribiendo los registros del dispositivo de este último. Una vez emitido el comando o comandos, el controlador del software deberá esperar hasta que el controlador en hardware realice cierto trabajo, así que se bloquea hasta que llega la interrupción para desbloquearlo. Software de entradas y salidas independientes del dispositivo. La función del software independiente del dispositivo es realizar las funciones de entrada y salida comunes a todos los dispositivos y presentar una interfaz uniforme al software del nivel usuario. En cualquier sistema operativo, una parte importante es cómo se nombran los objetos, tales como archivos y dispositivos de entrada y salida. El software independiente del dispositivo se carga de establecer la correspondencia entre los nombres simbólicos del dispositivo y el controlador apropiado. Software para usuarios. La mayor parte del software de entradas y salidas está dentro del sistema operativo. Una parte
consiste en bibliotecas enlazadas a los programas de usuarios. Las llamadas al sistema, entre ellas las de entrada y salida, normalmente son efectuadas por procedimientos de bibliotecas. El procedimiento de bibliotecas GUI se enlazará al programa y estará contenido en el programa binario presente en la memoria en el momento de la ejecución. Todos estos procedimientos en biblioteca forman parte del sistema de entrada y salida. El uso de SPOL es una forma de manejar los dispositivos de entrada y salida de uso exclusivo de un sistema multiprogramado. Considerando un dispositivo SPOL típico, sería una impresora. Bueno, aquí tenemos los sistemas de entrada y salida con todas las capas y las funciones principales de cada capa. Como podemos ver aquí, en la parte de abajo está el hardware, después siguen los manejadores de interrupciones, los controladores de dispositivos, el software independiente del dispositivo y al último tenemos el proceso de usuario. En este ejemplo que se está mencionando se indica el flujo de control. Por ejemplo, cuando un proceso de usuario trata de leer un bloque de un archivo, se invoca el sistema operativo para que se ejecute la llamada. El software independiente del dispositivo busca, por ejemplo, en el caché de bloques, si el bloque que se necesita no está ahí, ese software invoca al controlador de dispositivos para que emita la petición al hardware. A continuación, el proceso se bloquea hasta que se lleva a cabo la operación de disco. Cuando el disco termina, el hardware genera una interrupción. Se ejecuta el manejador de interrupciones para saber qué ha sucedido, es decir, cuál dispositivo debe atenderse en este momento. El manejador extrae el estado del dispositivo y despierta el proceso dormido para que finalice la petición de entradas y salidas y permite al proceso de usuario continuar. Los relojes. Tipos de relojes en las computadoras. Hay dos. Los relojes más sencillos están conectados a la línea de potencia de 110 a 200 voltios y causan una interrupción a cada ciclo de voltaje a 50 o 60. La otra clase de relojes consta de tres componentes: un oscilador de cristal, un contador y un registro de retención. Los relojes programables tienen varios modos de operación. Cuando se inicia el reloj, este copia el valor del registro de retención en el contador y luego decrementa el contador en cada pulso de cristal. Cuando el contador llega a cero, causa una interrupción y se detiene hasta que el software lo inicie otra vez. En el modo de onda cuadrada, después de que el contador llega a cero y causa la interrupción, el registro de retención se copia en el contador y todo el proceso se repite indefinidamente. Estas interrupciones periódicas se denominan tics de reloj. Software de reloj. Lo que el hardware de reloj hace es generar interrupciones a intervalos conocidos. Las obligaciones exactas del controlador del reloj varían de un sistema operativo a otro, pero casi siempre incluyen las siguientes: mantener la hora del día, evitar que los procesos se ejecuten durante más tiempo del debido, contabilizar la utilización de la CPU, manejar la llamada al sistema ALARM emitida por procesos de usuarios, proveer temporalizadores de vigilancia aparte del sistema mismo, preparar perfiles y vigilar y recabar datos estadísticos. Ejemplo: la siguiente interrupción ocurrirá en 3 tics. En cada tic se decrementa siguiente señal. Cuando esta llega a 0, se causa la señal correspondiente al primer elemento de la lista y dicho elemento se elimina de la lista. A continuación se asigna a siguiente señal el valor de entrada que ahora está a la cabeza de la lista y que en este ejemplo es 4, como lo podemos ver aquí en la imagen. Núcleo de sistemas operativos. El núcleo es la parte del sistema operativo que se ejecuta como software fiable en modo supervisor. El núcleo implementa los mecanismos básicos que garantizan la operación segura del sistema operativo completo.
El núcleo de un sistema operativo es el programa informático que se asegura de la comunicación entre los programas del hardware, gestión de los distintos programas, tareas de una computadora, gestión del hardware en memoria, procesador, periféricos, forma de almacenamiento, etc. El núcleo tiene como funciones básicas garantizar el cargamento y la ejecución de los procesos, el manejo de funciones de entrada y salida y el manejo de una interfaz entre las actividades del mismo y los programas del espacio del usuario. Aparte de las funcionalidades básicas, el núcleo puede controlar el conjunto de las funciones de red, sistemas de archivos o los servicios, que no necesariamente son proporcionados por el núcleo mismo. Estas funciones pueden estar asignadas tanto en el espacio de usuarios o en el propio núcleo. Según la concepción del núcleo, la misma función llamada desde el espacio usuario o el espacio núcleo tiene un costo temporal obviamente diferente. Si esa llamada de funciones es frecuente, puede resultar útil integrar esas funciones al núcleo para aumentar la eficiencia. Bueno, vamos a comentar también que hay 4 grandes tipos de núcleos: los núcleos monolíticos, los micronúcleos y los núcleos híbridos y los exonúcleos. Los núcleos monolíticos facilitan abstracciones del hardware subyacentes realmente potentes y variadas. Estos son los que realmente conocemos en la PC y computadoras en general. Los micronúcleos, microkernel, proporcionan un pequeño conjunto de abstracciones simples del hardware y usan las aplicaciones llamadas servidores para ofrecer mayor funcionalidad. Los núcleos híbridos son muy parecidos a los micronúcleos puros, excepto que incluyen códigos adicionales en el espacio de núcleos para que se ejecute más rápidamente. Los exonúcleos no facilitan ninguna abstracción, pero permiten el uso de bibliotecas que proporcionan mayor funcionalidad gracias al acceso directo a casi directo al hardware.